La verdad es que los economistas no han tratado mucho la deflación, siempre o casi siempre hablan de la inflación de los precios. Y otra motivación para hacer la tesis sobre la deflación era que existen muchos errores sobre la deflación que han provocado un miedo a la deflación que ha servido para justificar la inflación de la masa monetaria, con efectos trágicos para la humanidad. Y lo vemos otra vez en esta crisis. Primero, en 2003, bajaron por el miedo de la deflación, bajaron los tipos de interés a niveles históricamente bajos. Y ahora en la crisis, otra vez, siempre dicen, pues, hay mucho peligro de deflación. Por eso tenemos que tener los tipos de interés todavía muy bajos. Es decir, siempre sirve la deflación, el miedo a la deflación de los precios como pretexto para justificar la inflación. Por eso hace falta un análisis riguroso de la deflación si de verdad es tan dañina. Y las teorías de la deflación, primero, se desarrollan en tiempos de deflación. Es decir, los economistas desarrollan sus teorías cuando hay deflación. Por ejemplo, en Inglaterra, en los años 20 del siglo XIX, había muchos economistas que trataban el tema. También después de la cosa en Japón, la deflación en Japón, trataban el tema. También en 2003, 2004, cuando pareció que íbamos a tener deflación. Y también es curioso que algunos de los teóricos que tratan de la deflación tienen unos vínculos con los perdedores de estas épocas. Por ejemplo, banqueros que luego escribieron qué mala era la deflación y que hacía falta inflar la masa monetaria. Bien, se puede dividir ahora los teóricos o las teorías de deflación básicamente en dos. Los primeros son los teóricos de la trampa de liquidez. Por ejemplo, como Paul Krugman o también Ben Bernanke, que dicen que toda deflación de precios es peligrosa. Da igual que sea la causa. Y no se concentran en la pregunta, ¿es peligrosa de verdad o no? Porque toman por supuesto que sí, que es peligrosa. Y buscan formas, lo único que intentan es buscar formas como evitar o salir de una deflación. Cuando estamos en una, ¿qué tenemos que hacer para salir de ella? Y luego hay los teóricos como Enro Fiyaro, que dicen, o también unos de los escuela austríaca, que dicen que hay una buena deflación y mala deflación. Es decir, no dicen como la trampa de liquidez que todas son malas. Dicen que una deflación de precios causada por el crecimiento económico es una deflación buena. Mientras las deflaciones causadas por un atesoramiento, más demanda para tenerlo en los saldos de tesorería, el dinero, o las deflaciones causadas por una contracción crediticia, estas dos son malas y hay que evitarlas. Entonces ahora hay estos dos enfoques. Pues vamos a analizar las causas de la deflación. Primero, la deflación de precios causada por un crecimiento económico. Y ahí hay varias causas para un crecimiento económico. Si existe un marco institucional liberal, ahí hay más innovaciones, también el crecimiento de la población y el incremento de la división del trabajo son causas del crecimiento económico y también la acumulación de capital. Entonces, no parece nada malo. Luego, la segunda causa
si ahí hago como una taxonomía de la deflación, las diferentes causas. La segunda es el aumento de la demanda de dinero, el atesoramiento. ¿Por qué? Puede ser que aumenta la demanda de dinero porque incrementa la demanda industrial de la cosa que es dinero. Si tenemos oro como dinero, por ejemplo, hay más demanda industrial para bienes o lo que sea. Puede causar deflación de precios. Luego, puede ser que la gente considere el futuro más incierto y por eso quiere aumentar sus saldos de tesorería reales. Y también, pues, la especulación. Que hay personas que piensan que el poder adquisitivo del dinero va a aumentar en el futuro, entonces ya demandan dinero hoy con la expectativa que ya va a aumentar el valor de este dinero. Y eso hace que acelera esta evolución hacia el aumento del poder adquisitivo del dinero. Por último, hay la causa por un aumento de la demanda de dinero es que la gente quiere ahorrar una mayor parte de su riqueza en el activo más líquido, ¿no? que es el dinero. La tercera causa de la deflación es la contracción crediticia, una reducción de la masa monetaria por una contracción crediticia. Cuando hay una expansión crediticia del sistema bancario, eso lleva a un auge artificial, porque reduce artificialmente los tipos de interés y engaña a los empresarios que piensan que hay más ahorros reales que de verdad existen. Y cuando se revierte, hay una recesión. Y en la recesión hay las contracciones crediticias, las restricciones de crédito. Y eso es un proceso acumulativo. En una recesión, los bancos tienen créditos morosos. Entonces sus balances empeoran. Lo que hacen para mejorar sus balances es restringen los créditos, una contracción crediticia. También surgen dudas sobre la solvencia de los bancos, y por eso restringen los créditos. Y puede llevar a una deflación de los precios, porque hay una contracción crediticia. Y esta deflación de los precios aumenta las deudas reales y puede ser que hay quiebras de unas empresas por el aumento de las deudas reales. Estas quiebras llevan a más créditos morosos y así empeoran más los balances de los bancos y así sucesivamente. Y puede llevar a un pánico porque los depositantes retiran sus créditos o los acreedores de los bancos no renuevan los créditos a los bancos. Puede que quiebra todo el sistema bancario si no hay un rescate por un banco central o un gobierno. Bien, esa es la tercera causa de la deflación. La cuarta es la intervención estatal directa. Digo directa porque la contracción crediticia solo puede haber un sistema cuasi estatal de financiero. Y lo he llamado deflación fiat. Y ahí hay varias deflaciones fiat. La deflación de mandato, que es cuando el gobierno dice, pues tienen que bajar los precios, hay precios máximos. La deflación monetaria coactiva, y ahí hay tres tipos. Una siempre es que el gobierno básicamente destruye el dinero. El primero es que el gobierno coge impuestos y destruye el dinero que ha recaudado. Segundo es de bonos, recoge dinero, emite bonos, recoge dinero y lo destruye. Y la tercera es una deflación monetaria confiscatoria,
confisca el dinero que la gente ya no puede usar, como en Argentina, por ejemplo. Y el tercer tipo de una deflación fiat es una deflación de moneda de curso real. Eso pasa en el bimetallismo cuando el gobierno impone un cambio entre dos monedas y hace que una está artificialmente supravalorado y desaparece y se desmonetiza. El gobierno impone así una moneda de curso legal y desmonetiza otros. Bien, las consecuencias de la deflación. Después de las causas, vamos a ver las consecuencias de la deflación de precios. La primera y consecuencia más importante es la redistribución. Claro, cuando los precios bajan, los compradores ganan y los vendedores pierden. Es decir, hay un cambio en las posiciones relativas de riqueza, que siempre pasa cuando cambia un dato en el mercado. Y sobre todo ganan los acreedores, porque el valor real de las deudas aumenta con el dinero que vuelven los deudores. Se pueden comprar más cosas porque han bajado los precios. Y igual los deudores pierden. Unos ganan, otros pierden. Una redistribución. La consecuencia más importante. La segunda consecuencia es la aceleración de la recuperación en una recesión. La contracción crediticia puede acelerar la recuperación en una recesión. ¿Por qué? Porque se liquidan las malas inversiones más rápido, se pagan más rápido. Las empresas ya no tienen nuevos créditos fiduciarios y quiebran. También caen los factores de producción porque los empresarios no reciben nuevos créditos, ¿no? Y así bajan los costes de las empresas. Y luego puede haber pérdidas contables porque los precios caen y el valor de los costes o los costes eran en el pasado con un poder adquisitivo más bajo y los ingresos son más tarde con un valor poder adquisitivo más alto y eso puede llevar a pérdidas contables. Eso es lo contrario de los beneficios artificiales que hay en la inflación. Tenemos los costes en el pasado de las máquinas y tenemos más tarde los ingresos, pero con un poder adquisitivo más bajo que ya no es suficiente para comprar las máquinas, que han subido en el precio y lo contrario pasa ahí. Entonces puede haber pérdidas contables que no son reales porque ha aumentado el poder adquisitivo del dinero, pero puede causar que la gente ahorran más, los empresarios ahorran más. Lo contrario que pasa con los beneficios contables que pasan en una inflación, que los empresarios piensan que han obtenido beneficios y lo consumen y no tienen suficiente dinero para comprar sus factores de producción otra vez. Es decir, ahí al revés, ahorran más, puede ser que ahorran más. Y el efecto de riqueza, la gente se piensa que es más pobre y ahorra más. Y como la recesión ha sido causada por una falta de ahorros reales, no había suficientes ahorros reales para terminar todos los proyectos de inversión. Cuando se ahorra más. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí. ¿Qué quiere decir recuperación? ¿Es de la economía o de recoger más dinero más rápido? No, de la economía. De la economía. Sí. Salir de la recesión más rápido. Entonces, por efecto de riqueza, también puede ser que la gente ahorra más
y se sale más rápido de la crisis. Otra consecuencia que menciona Hayek, por ejemplo, es que se rompe una rigidez institucional. Hay más incentivos para los agentes para demandar la abolición de barreras a los precios. Por ejemplo, si los gobiernos, los sindicatos impiden que los precios bajen, entonces hay un incentivo para los obreros demandar que se abolen estas barreras para mantener su trabajo. Es decir, mercados de factores más flexibles. Y luego la cuarta consecuencia es, como vimos antes con el pánico, que es posible que colapse un sistema bancario con la reserva fraccionaria. Porque hay quiebras y hay créditos morosos y así se acumula y los depositantes retiran sus depósitos y puede ser que un banco colapsa y luego se pierden las confianzas en otros bancos con la reserva fraccionaria y colapsa todo el sistema. Si no hay un banco central que les ayude a un gobierno. También una consecuencia posible es la reducción del poder estatal. Como vimos, los deudores pierden porque la ayuda real aumenta y el Estado normalmente es el deudor más grande en la economía, es decir, pierde. Además se refinancia con inflación. Y también es posible que cambien los hábitos de las personas. Ahora, con una deflación de precios, el poder adquisitivo aumenta automáticamente. Se pueden despreocupar un poco de los mercados financieros. No tienen que estar todo el día en Bloomberg para ver qué pasa con las acciones, porque pueden tener su dinero en efectivo y aumenta automáticamente. Es decir, se pueden alejar un poco de este miedo constante que tenemos de que la inflación nos va a comer nuestros ahorros, entonces tenemos que buscar inversiones. Bien, después de las consecuencias, ahora los errores. El primer error es que la redistribución sea arbitraria. No es arbitraria porque depende de las habilidades empresariales. Vimos que hay gente que gana y otra que pierde. Y depende de las capacidades empresariales si alguien está en el grupo de los perdedores o ganadores. Aunque se podría argumentar que la deflación fiat ya no es algo que está causado por acciones en el mercado, entonces sí, eso sería arbitrario. Las redistribuciones causadas por deflaciones fiat sí serían arbitrarias. Segundo error es que la deflación de precios necesariamente perturbe la producción. La verdad es que aumentan las quiebras, pero las quiebras solo llevan a un cambio de la propiedad, no necesariamente de la producción. Si se cambia el dueño. Rothbard dice que hay dos tipos de propietarios. Los propietarios en sentido estricto, los accionistas y luego los acreedores. Y cuando van a la quiebra, pues los accionistas pierden y ganan los acreedores. No desaparecen las máquinas ni las instalaciones. Lo que sí es probable que los nuevos dueños van a cambiar la producción, porque hay una causa porque han quebrado. Y además es una redistribución de los malos empresarios que han anticipado mal la deflación a los buenos empresarios, que probablemente van a dirigir la producción en un camino mejor. Un error parecido es que la deflación de precios lleva
necesariamente a un caos empresarial. Dicen que hay una inestabilidad de precios, que es malo. Por eso la deflación también es malo. Pero hay que responder que el éxito empresarial es posible con precios estables, con precios que crecen y con precios que bajan. Sabemos que en el sector, por ejemplo, el sector de informática, es posible el éxito empresarial aunque los precios bajan. ¿Por qué? Porque bajan los precios de la venta de los ordenadores, pero también los precios, los costos bajan también. Y si bajan más rápido, es posible perfectamente el éxito empresarial. Lo que sí es posible que cause la deflación, cause un caos político. Por ejemplo, si hay un mercado de trabajo inflexible y hay muchas quiebras, entonces hay muchos en el paro, mucha gente en el paro, que está muy descontento y viendo un demagogo puede llevar a un caos político. El cuarto error es que la deflación causa necesariamente un desempleo. Eso es verdad siempre y cuando el gobierno impide que los precios bajen. O los sindicatos. Lo que pasa es que cuando los sindicatos tienen un poder del gobierno, unos privilegios, pueden causar siempre salarios que son demasiado altos para que todos tengan trabajo. En una inflación, cuando los precios suben, si los sindicatos tienen privilegios, pueden hacer que los salarios suban aún más. Es decir, la cosa ahí al final es este privilegio y no la deflación en sí. El quinto error es que la deflación causa una trampa de liquidez, que es lo más horroroso que hay. El argumento es cuando los tipos de interés están cerca de cero y ahí cuando en una deflación hay expectativas que los precios van a caer más, esto causa tipos de interés reales muy altos. Los empresarios no se van a endeudar para invertir, dejan de invertir. Y además, que sería una tragedia también, el Banco Central está sin munición. No puede bajar más los tipos de interés porque ya están en cero. Entonces la crítica a ellos es, primero los empresarios no solo pueden financiarse con préstamos, sino también por capital propio. Y luego los empresarios pueden empujar, si hay expectativas de la deflación, pueden empujar a la baja sus costes. Es decir, cuando hay expectativas deflacionarias, los empresarios dejan de invertir hasta que bajan los costes al nivel cuando ya sea rentable otra vez. Y es importante para los empresarios, no es importante el tipo de interés del Banco Central en ese sentido, sino las diferencias entre los costes e ingresos monetarios. Y puede ser que los costes bajen más rápidos que los ingresos monetarios y no hay problema con expectativas de deflación en este caso. Además es bueno, había un auge. Si los empresarios expectan que los costes van a bajar más que los ingresos. Bien, de todo eso ya surge la pregunta de dónde viene este miedo y la oposición a la deflación. Entonces, primero es que existen teorías erróneas. Cuando un premio Nobel dice que la deflación es lo peor, como Paul Krugman, entonces se difunde esta idea. Es decir, las teorías erróneas son una explicación. Otra explicación es la ilusión y la desilusión monetaria.
Una es la ilusión que somos más pobres porque han bajado, por ejemplo, nuestra renta nominal, aunque en términos reales está igual. Y además la gente tiende a ver más su nómina que otros precios. Es decir, si baja mi nómina, eso me afecta más que si al mismo tiempo bajan los precios de la cosa que compre. Y esas pérdidas contables te le hablé antes. Y luego hay una desilusión monetaria, porque muchas veces hay una deflación de precios de los activos en una recesión y nos damos cuenta que la riqueza que pensábamos que teníamos no existe. Entonces, oponemos a la deflación, que nos pone por manifiesto que habíamos estado en la ilusión. Y relacionado con eso es que muchas veces en la historia han coincidido las recesiones con las deflaciones. Y como han sucedido al mismo tiempo, han pensado, pues la deflación ha causado la recesión y por eso es malo, ¿no? Se asocia la recesión con la deflación. Otra pregunta interesante es, ¿por qué hay más oposición en la sociedad a la deflación que a la inflación? En las dos hay una redistribución de la renta. En la deflación y en la inflación. Lo que pasa es que la redistribución es al revés. En la inflación los acreedores pierden, los deudores ganan. Y en la deflación los acreedores ganan, los deudores pierden. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes. Eso hace que la redistribución en la deflación es más aparente, porque en la inflación todos los que tenemos dinero en nuestros bolsillos perdemos un poco, ¿no? Eso no es tan aparente que una deflación cuando quiebra una empresa, se quiebra, se cierra, eso se ve. Es decir, más aparente la redistribución. Además las pérdidas son más concentradas, como dije, que solo tenemos dinero, saldos de tesorería, perdemos en una inflación de precios. Pero en la deflación las pérdidas están más concentradas en los deudores grandes, el Estado y unas empresas. Y por último, están mejor organizados los perdedores de la deflación que los perdedores de la inflación. Los ganadores de la deflación que tienen una renta nominal estable, los viudas, los huérfanos, ya sabemos que no tienen un grupo de interés. O todos los consumidores no forman un grupo de interés, pero sí están mucho mejor organizados los bancos, las grandes empresas que pierden, los accionistas de ellos, ¿no? Y también el Estado que tiene su propio interés en la cuestión también. Bien, después de esto, pues he analizado dos casos históricos. El primero es de los Estados Unidos después de la Guerra Civil hasta 1896, 31 años de deflación de precios. ¿Eh? Solo en unos pocos años subieron los precios, casi en todos bajaron. Y bajaron por media de un 3,5% y un 64% en el total. Ahí vemos el índice de los precios al por mayor, que vemos que salvo en unos auges inflacionarios, siempre bajaron y bastante. Eso, entonces podemos preguntar, ¿eso fue causado por una contracción crediticia? ¿Ha bajado la masa monetaria? Este gráfico muestra que no. Ha aumentado la cantidad de dinero, entonces la causa no era una disminución de la cantidad de dinero.
¿Qué eran las causas? Pues primero, un crecimiento económico impresionante, que muestra una deflación de crecimiento. Además, la calidad del dinero aumentó y eso causó una demanda de dinero más grande. ¿Por qué aumentó la calidad del dinero? Porque en la guerra civil se había suspendido el pago en metálico. Entonces los greenbacks no podías ir con los greenbacks y pedir oro. Pero dijeron que iban a volver al pago en metálico. Y en 1879 sí, se volvió al pago en metálico. Y con ese hecho aumentó la calidad del dinero, porque un dinero que no está respaldado, no tienes derecho a cobrar oro y tiene menor calidad que un dinero que sí está respaldado por oro y puedes ir y recoger tu oro. Entonces aumentó la calidad del dinero en esta época y así la demanda del dinero. Y también fue una causa de esta deflación. Y además la demanda externa, para decirlo de una forma, aumentó. Porque muchos países, Alemania, Francia, los países escandinavos, cambiaron a un patrón oro, de un patrón plata, y así aumentó la demanda de oro. También por la revolución industrial había un crecimiento económico por todo el mundo y más demanda. Luego ahí vemos muy bien cómo los grupos de interés luchan contra ellos. Hay los partidarios de los greenbacks que estaban en favor de la emisión de papel moneda no respaldado, y dijeron que la deflación es muy malo y por eso tenemos que aumentar la masa monetaria, aumentar los greenbacks. Y luego también había los partidarios de la plata, que querían, se había desmonetizado la plata y querían que se monetice la plata otra vez. ¿Y quiénes eran los partidarios? Pues los partidarios de los greenbacks eran los grandes deudores. La industria de hierro, por ejemplo, y los ferrocarriles. Y también estaban en favor de que la plata sería dinero también, no solo el oro. Y claro, los mineros de plata también estaban en favor. Y en cuanto a eso estaban los partidarios del oro, que eran los acreedores y también los inversores extranjeros que querían que el valor de sus inversiones aumentaba. Entonces, para resumir, esta deflación era causada por un crecimiento económico mundial, expectativas de un aumento de la calidad del dinero, cuando se volvió al patrón oro, y el cambio al patrón oro por gran parte del mundo. En todo este proceso también había expansiones y contracciones crediticias de los bancos. El segundo ejemplo es Alemania entre 1999 y 1933, la Gran Depresión. Había una gran expansión crediticia en los años 20. Primero había la expansión crediticia de la Federal Reserve. Los bancos alemanes expandieron sus créditos encima de esta expansión de la Reserva Federal, que llevó o causó malas inversiones y al final la Gran Depresión. Y vemos que hay una contracción crediticia. Vemos primero la expansión crediticia hasta 1930 y luego la contracción crediticia, que impulsó el colapso del banco austríaco Kreditanstalt.
¿Por qué era tan fuerte esta depresión en Alemania? Primero por la cantidad de la expansión que causó la crisis, que era impresionante como vimos. Luego había por primera vez fuertes intervenciones en el mercado laboral y también por primera vez un estado de bienestar en Alemania. Y luego también se rompe en esta época la división internacional del trabajo con muchos aranceles, como el Smushali. Otra vez, ¿quién se opuso a la caída de los precios? Los deudores, los Junker, que eran los agricultores del este, estaban muy endeudados, y la gran industria también, que quería una expansión crediticia, nuevos créditos, ¿para quién? Para ellos. ¿Y a quién se oponía? Pues los trabajadores, incluso el Partido Socialista, y los pequeños y medianos empresarios, la mayoría de los empresarios que recordaban muy bien la hiperinflación de 23 o del principio de los años 20, que se oponían a todas las medidas inflacionarias, ¿no?, que pedían los Juncker y la gran industria. ¿Los socialistas son los nazis en ese momento? No. ¿Dónde están los nacionalsocialistas en ese escenario? ¿Ellos se oponían o promovían la inflación? No, si acuerdo bien, ellos estaban en favor de la inflación. Sí, pero no estoy seguro. Tendría que mirarlo. Pero es muy curioso que en este caso el Partido Socialista estaba en favor de una política monetaria estricta, sana. Que no es el caso, pero como recordaban muy bien la hiperinflación de los años 20, se oponían a todas las medidas de inflación. Bien, entonces, esto se puede resumir que había una expansión y una contracción crediticia de los bancos después. Un proceso acumulativo con corralito, se quebró el sistema bancario y había atesoramiento de la gente, es decir, un aumento de la demanda de dinero. Esta segunda o tercera causa de la deflación. Había también una deflación de mandatos. En un punto Brüning dijo, pues todos los salarios tienen que bajar un 10%. Y también una deflación confiscatoria, porque se cerraron los bancos para unas semanas y la gente no podía acceder a sus depósitos. Si el resultado era una deflación fuerte. Bien. Las conclusiones. La deflación no es algo inherente perjudicial para una economía. Hay que mirar las causas. Es muy importante la causa. Y luego los efectos redistributivos que tienen las deflaciones de precios ayudan a interpretar la historia y por qué se oponen unos y por qué otros piden una inflación. Y sobre todo hay que mirar la alternativa a la deflación de precios, una receta que dan todos, casi todos, que es la inflación monetaria. Y a ver si esta también lleva a una redistribución en favor de ellos que reciben un nuevo dinero de primera mano, y son ellos que lo piden y que dicen que la deflación es horrorosa. Y luego, esto lleva, como sabemos, a un ciclo económico, a una expansión crediticia, lleva a un auge artificial que se revierte en una recesión con todas las consecuencias trágicas para la sociedad.